que estás en los cielos, esta mañana, Señor, venimos delante de ti para darte las gracias, el honor, para reconocer tu señorío sobre nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú has sido fiel y misericordioso. No nos has pagado conforme a nuestras obras, sino que nos has dado de tus misericordias y favores. En esa misma actitud y reconocimiento queremos pedirte, Señor, que tu palabra pueda ser abierta a nuestra mente y corazón, para que juntos podamos aprender los principios que de ella emanan vida y salvación. Queremos pedirte, Espíritu de Dios, que mientras tu palabra es anunciada, tú puedas moverte, manifestarte, y así, Señor, todos poder ser edificados. Queremos pedirte entonces que tú obres salvación, que tú obres redención, liberación, sanidad, restauración, fortaleza para el débil. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, hoy y siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta mañana. Después de los sucesos ocurridos en Edén, allá en Génesis capítulo 3, es decir, una vez el hombre fue corrompido y esclavizado por el pecado en Edén, Dios anticipó, hermanos, un plan de salvación y de redención para el hombre. Curiosamente, el Señor le dio la promesa a la mujer, y lo que Dios le dijo a la mujer fue: la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la mujer, de la serpiente, perdón. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y eso, hermanos, hablaba precisamente de eso. Eso hablaba, hermanos, precisamente que sería la descendencia de la mujer la que terminaría rompiendo la esclavitud a la que el hombre había sido sometida por el pecado. Entonces, desde el principio, desde las primeras páginas en el libro de Génesis,
Desde el principio, hermanos, nosotros encontramos en el libro de Génesis que ya Dios había anticipado la salvación a través de un mensajero. Y por eso, hermanos, es que ante esa verdad Dios estaba anunciando que el pecado no siempre se enseñorearía del hombre, sino que Él tenía una ruta trazada. Con ese propósito es que Dios escoge a un hombre llamado Abraham, y que, como usted lo sabe, Abraham responde en fe a un Dios que le invita a creer que él sería capaz de levantar una nación diferente del resto de pueblos. Entonces, de la descendencia de Abraham, Dios escoge una nación para que sea el mensajero, para que lleve esa palabra. La razón, hermanos, de esa elección para encomendarle dicha misión no obedecía a que Israel tuviese algún mérito. Dios entonces, hermanos, vemos que escoge a Abraham, de Abraham escoge a Israel, pero la elección de Israel como nación para cumplir una misión específica no obedeció al hecho de que Israel fuera mejor que los otros pueblos. Porque esa es la idea que muchas personas tienen, que Israel es mejor que las otras naciones. El mismo Señor se los dice: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Eso lo está diciendo Moisés a Israel. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. El Señor está diciéndole a Israel: ustedes eran el pueblo más insignificante, no tenían mérito. Y la razón de esa elección fue porque te amó y quería cumplir el juramento que hizo a tus antepasados. Y por eso, dice el Señor, te rescató del poder de Faraón y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza y poder. Y el Señor les tiene que advertir: reconozcan que yo soy Dios fiel, que cumple su pacto de generación en generación y muestra fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero note lo que Dios le está diciendo a Israel: ustedes son un pueblo insignificante. No los elegí porque ustedes tuvieran una capacidad superior a las demás naciones. Habían otros pueblos que eran más fuertes militarmente hablando, tenían más conocimiento científico y cultural, tenían más desarrollo social, pero Dios escoge a los insignificantes. La idea de Dios, hermanos, era esa: escoger lo que nadie le daba valor para hacer grandes cosas a través de ellos. Ahora la pregunta sería: ¿por qué o cuál fue la misión que Dios delegó a Israel? El mismo Señor en el libro de Éxodo, Él les dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios mismo entonces había escogido a Israel para que fueran una nación de sacerdotes. Pero ¿cuál es la tarea de un sacerdote? La tarea de un sacerdote es mediar entre Dios y los hombres. Entonces Dios escogió a Israel para que fueran una nación que estuviera mediando entre las demás naciones de la tierra para con Dios. Más adelante el profeta Isaías tiene que decirles en el capítulo 49, versículo 6, él dice: yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces vea,
Vea lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Esa era la tarea sacerdotal. Esa era la misión de Israel. Yo te pongo como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Lo primero, tú vas a ser luz. En medio de los pueblos que viven en oscuridad, tú serás luz. Y vas a llevar mi salvación. Note eso. Dios no estaba diciendo van a venir a ti a buscar salvación. Tú vas a ir hasta los confines de la tierra a llevar mi salvación. Entonces, hermanos y hermanas, Dios claramente eligió una nación para que fuera su mensajero. Pero la idea del judío, y sigue siendo una idea actual, es que ellos siguen creyendo que son las naciones las que deben de ir hacia ellos. Y por lo tanto, lo que ellos hicieron en el antiguo pacto fue acomodar la misión a su conformismo religioso. Porque la idea de ellos era, bueno, si Dios va a salvar a las demás naciones, que vengan. Que vean que nosotros somos un pueblo especial. Que vean que nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Dese en cuenta que nosotros somos la nación amada por Dios, así que vengan. Pero eso no era otra cosa más que acomodar la misión a su conformismo religioso. Esa revelación que ellos habían recibido de parte de Dios, entonces los llenó de vanagloria, los llenó de comodidad, los hizo personas vanidosas. Pero como toda comodidad y como toda vanagloria, rápidamente, hermanos, esa actitud corrompió toda la vida de la nación. Es decir, ante la inmovilización de Israel, ante la misión delegada, ellos se corrompieron rápidamente. Ante toda la revelación que Dios había hecho hacia ellos, en vez de hacerse más sensibles a Él, se fueron endureciendo cada vez más. A mayor luz tengamos nosotros de Dios, somos más responsables de lo que Él nos ha delegado. Pablo, incluso, hermanos, en la carta a los Romanos hace mención de eso, de que Israel se endureció. De hecho, hermanos, en el capítulo 7, no lo hemos leído, del libro de los Hechos de los Apóstoles, Esteban, el primer mártir de la iglesia, les dice: tercos, duros de corazón y torpes de oído. ¿Cómo es que ellos llegaron al punto de la terquedad? ¿Y cómo es que ellos llegaron al punto de la dureza de corazón? Llegaron a ese punto porque, insisto, acomodaron la misión delegada a su conformismo religioso. Las naciones tienen que venir. Si quieren saber y conocer al Dios verdadero, que vengan. Nosotros no vamos a andar yendo. Y es más, comenzaron a tomar actitudes de desprecio hacia las demás naciones, hacia los gentiles. Les veían como perros. Ellos son perros, que vengan si quieren. Y es más, si van a venir, van a tener que seguir un rito por el cual vamos a ver si pueden ser admitidos como parte, al menos del pueblo de Dios, pero de segunda categoría. Y por eso no es de extrañar que Esteban les dice: tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Y ese es el problema, que cuando una persona ha recibido una misión de parte de Dios, la ha recibido por medio del Espíritu. Pero cuando estas personas acomodan la misión a su conformismo religioso, se vuelven tercos de corazón, torpes de oído, y se están resistiendo a la tarea del Espíritu Santo. Por eso es que Esteban les recrimina:
¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Ustedes mataron a los que venían anunciando lo que ustedes debían de hacer, lo que ustedes debían de ejecutar entre las naciones. Ahora resulta que terminan matándolos. Pero quedaron tan ciegos, tan duros, tan tercos, que cuando vino el Mesías, el que aplastaría la cabeza de la serpiente, no lo reconocieron. Y ahora a él, dice Esteban, lo han traicionado y lo han asesinado. Pero vea lo que ocurrió. Ellos recibieron una elección. Ellos recibieron una misión, pero acomodaron esa misión a su conformismo religioso. Ahora, ante el fracaso de Israel en cumplir la misión delegada por Dios, el Señor eligió a la iglesia para delegarle a nosotros la tarea que Israel tenía que hacer. Cuando Israel no pudo ser luz a las naciones, entonces Dios se fijó en un pueblo que no era su pueblo, en un pueblo que ni siquiera pensaba en Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Esto lo está diciendo en mención o en recordatorio del profeta Oseas. Y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, hermano, ante la misión despreciada de Israel, ante la misión no cumplida de Israel, pues Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Él se fijó en usted y lo eligió a usted. No sé si se alegra usted por eso, hermano. Dios lo eligió a usted. Pero si Dios lo eligió a usted, no lo eligió para que se llene de vanagloria. No lo eligió para que usted, hermano y hermana, conforme o lleve una actitud de conformismo de la misión a sus preferencias. Y por eso es que en la primera carta de Pedro se vuelve a reafirmar la misión de la iglesia, y un pasaje muy conocidísimo. Y primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Cuántos somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Cuántos somos, hermanos? ¿Los ha escogido a ustedes el Señor como una nación de sacerdotes? Si usted ha creído en Jesús, usted es parte de la comunidad de sacerdotes. Pero ahí viene el punto: ¿para qué? El mismo texto lo dice: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes tienen la tarea, la misión que Israel no desempeñó bien, que nunca hizo. Ustedes deben de proclamar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Pedro dice algo. Ustedes, dice en el verso 10 de ese capítulo 2 de la primera carta, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Han recibido misericordia de Dios para que proclamen las verdades del evangelio, para que proclamen las maravillas de Dios. Entonces Dios no ha renunciado a su misión. Dios no ha renunciado a su tarea. Dios no ha renunciado a esa misión.
Desde que el hombre cayó en pecado allá en Edén, Dios no ha renunciado a su misión. Y todos los que somos llamados por Él, tampoco deberíamos de renunciar a esa tarea. No es la gran sugerencia, es la gran comisión. Los primeros años de la iglesia primitiva, fueron de mucho impacto en Jerusalén. Y de hecho que Jesús dijo que ahí comenzarían a ser testigos de Él. Usted sabe que el comienzo de la iglesia fue con un poder sobrenatural en Pentecostés, con la llegada del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó, se inaugura el tiempo de la iglesia. La predicación ferviente de los apóstoles hacia el pueblo judío condujo a una cantidad sorprendente de conversiones. Y aun cuando hubo mucha oposición de las autoridades judías, Dios seguía respaldando la predicación de verdad que anunciaban los apóstoles. Así fueron los primeros años de la iglesia en Jerusalén. Y ellos comenzaban a llenar a Jerusalén con el evangelio de Jesús. Pero ahí nuevamente la iglesia entró en un periodo de acomodación, porque ellos seguían creyendo que el evangelio era solo para judíos. Ellos no querían salir de Judea. Otra vez se vuelve a repetir nuevamente el ciclo de Israel. Los apóstoles creían que el evangelio era solo para judíos. Los apóstoles creían que la vida de la iglesia solamente se iba a dar en Jerusalén. Y la iglesia, hermanos, corría el peligro de encerrar la luz nuevamente para sí. Todavía los cristianos judíos seguían pensando, bueno, si los gentiles quieren reconocer a Jesús como Señor, que vengan a Jerusalén y que guarden el sábado, que los hombres se circunciden, que guarden todas las prescripciones de la ley. Nuevamente, hermanos y hermanas, la misión de la iglesia se comenzaba a oxidar ante una actitud de comodidad, porque es más fácil hacer la obra de Dios donde me queda cerca, donde las condiciones se están dando. Pero es ahí, hermanos y hermanas, donde el Señor tiene que rescatar nuevamente la misión de la iglesia. Y les dice, no van a volver a cometer el mismo error de Israel, de pensar o creer que el evangelio es solo para judíos, que el evangelio se mezcla con la ley. No van a volver a repetir eso, porque lo que el Señor les había dicho en el momento en que Él estaba ascendiendo a los cielos era que cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, recibirían poder y serían sus testigos en Jerusalén. Lo habían hecho muy bien, estaban llenando Jerusalén con el evangelio. Pero al ver el crecimiento, al ver las señales milagrosas, ellos se acomodaron, no querían salir de Jerusalén. Había que ir a Samaria, había que ir a los confines de la tierra, había que salir de las cuatro paredes de Jerusalén. ¿Cómo hizo el Señor para mover a la iglesia de su comodidad de Judea al siguiente campo misionero que era Samaria? ¿Cómo hizo el Señor para sacarlos de las cuatro paredes y que de verdad cumplieran la misión que habían recibido? Bueno, ahí lo dice en el pasaje que hemos leído en el capítulo 8. Después de la muerte de Esteban, dice el versículo 1, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos, dice, sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Entonces, ¿cómo Dios sacó a la iglesia de las cuatro paredes? ¿Cómo Dios lo sacó
de su idea de que el evangelio solamente era para ser predicado en Jerusalén. Cómo el Espíritu Santo llevó a la iglesia a Samaria a través de la persecución. A través de la persecución, a través del sufrimiento. Dios lo que quería era que la iglesia tuviese la actitud del pastor que va por la oveja perdida. ¡Qué bendición! Se han alcanzado judíos en Jerusalén. La predicación de la palabra está llenando la ciudad, pero ahora es importante salir. Pero ellos dijeron: no, aquí estamos bien. Si los gentiles quieren recibir, es más, ellos ni consideraban la posibilidad de que los gentiles fueran parte de la iglesia. Pero Dios utiliza la persecución para que la iglesia fortalezca su misión. Uno de los principios de una iglesia en avivamiento, de creyentes avivados por el Espíritu, es que entienden que la misión que Dios ha delegado es una misión permanente. Dios no ha renunciado, hermanos y hermanas, a la misión de llevar luz a las naciones. Curiosamente, hermanos y hermanas, la iglesia, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, es cuando más crece. Hoy, hermanos, en día percibo, puedo estarme equivocando, la iglesia salvadoreña es una iglesia muy cómoda. Y hablo de la iglesia en términos generales. La iglesia se ha acomodado. Y el problema es que esa comodidad, al igual que el óxido, está dañando toda la superficie de la iglesia. El óxido está corroyendo todo. La iglesia se está acomodando. Nosotros, hermanos, también tenemos la idea, seguimos manteniendo la idea. Bueno, el que Dios quiera salvar, Él lo va a traer. Cuando se nos invita para que sumemos responsabilidad en ser misioneros del reino de Dios, como líderes, como supervisores o en cualquier área, siempre ponemos una excusa. Siempre decimos: no, hay que lo haga el supervisor, para eso se le paga el pastor. Y creemos que la gran comisión es una tarea de los pastores, de los evangelistas. Creemos que la tarea de hacer discípulos de las naciones es una tarea solamente de unos pocos. Pero usted hace poco me acaba de decir que usted es una nación de sacerdotes, que usted es un pueblo escogido. ¿Cuántos somos una nación de sacerdotes? Si usted es una nación de sacerdotes, usted ha sido llamado para cumplir la misión que Dios le ha delegado: ser luz a las naciones. Es tiempo que la iglesia se sacuda la comodidad. Usted puede pensar y decir: pero en este país el 50% de los salvadoreños se confiesa cristiano evangélico. Pero déjeme decirle algo: muchos de ese 50% todavía no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. En muchas de los lugares que les vamos a hacer el favor de llamarles iglesia, no se está predicando el evangelio. Se está predicando charlas moralizadoras. Se le está diciendo a la gente: mire, si chupa, no chupe mucho, quiérase. Mire, no ande adulterando, eso está mal, va a arruinar a su familia. Lo que se le está predicando, o sea, lo que se le está enseñando a la gente, no es el evangelio. No son las maravillas de Dios. ¿Qué es lo maravilloso del evangelio? Lo maravilloso del evangelio es que si alguien conoce a Jesús por medio de la palabra y la obra del Espíritu, esa persona es un nuevo ser, no vuelve a ser el mismo. Sus cadenas son rotas y ya no tiene deseos de pecar.
Ese es el evangelio. El evangelio real enciende en nosotros una pasión desbordante por cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero hermanos, ¿cuál ha sido la realidad del Salvador? Sí, tenemos un pueblo muy religioso, al igual que Israel. Sí, tenemos un pueblo que se conforma solamente con venir a marcar tarjeta el día domingo. Sí, tenemos un pueblo que de manera mediocre y a mala gana va y hace la tarea de evangelización. Ese no es el evangelio. En la actualidad, hermanos, China es el país donde más se persigue a los cristianos. Curiosamente, en China es donde la iglesia está creciendo más aceleradamente. La iglesia china no tiene locales, no tiene radio, no tiene canales de televisión, no tiene cuentas de redes sociales. Y son los que más están creciendo en medio del sufrimiento. En el año 2018, las redes sociales estaban llenas de informes y peticiones de oración por la iglesia Pacto de Lluvia Temprana en Chengdu, una de las provincias de la región central de la República Popular de China. Muchos comenzaron a postear en sus muros: hay que orar por la iglesia Pacto de Lluvia Temprana que se encuentra en Chengdu. El pastor de la iglesia, Wang Yi, fue arrestado junto a su esposa, los ancianos, los diáconos y docenas de miembros en el año 2018. Sin pastor, sin ancianos y sin diáconos, la pregunta era evidente: ¿habrá servicio de celebración el próximo domingo? ¿Habrá culto en la iglesia? Ya que no tenemos pastor, no tenemos ancianos, no hay diáconos y se han llevado a buena parte de la iglesia. Las autoridades de China allanaron la iglesia, cerraron la iglesia, le pusieron, hermanos y hermanas, cadenas a todo el contorno del edificio, a las puertas principales. Los cristianos que no fueron capturados escucharon rumores que si los cristianos se volvían a presentar al edificio de la iglesia, también serían apresados, al igual que su pastor, los ancianos y los diáconos. Le pregunto a usted: si un día se llevaran a los pastores de esta iglesia, si un día se llevaran a los ancianos, si un día se llevaran a los diáconos y cierran las instalaciones de la iglesia, ¿cuántos volverían a buscar este lugar? O dirían: bueno, el sabio del mal y se aparta, dirían algunos. ¿Sabe qué hizo la iglesia de China? ¿Sabe qué hizo la iglesia de China? Ellos eran conscientes que ya no, el pastor estaba preso, los diáconos presos, los ancianos presos, pero sabían que la palabra de Dios no estaba presa. Se presentaron al día domingo y ellos no necesitaban de un local. Afuera del local se pusieron a alabar y adorar el nombre de Dios, hermanos y hermanas. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Los rumores de que la policía iba a llegar se hicieron ciertos. Llegó la policía y arrestó a todos los cristianos. Se los llevaron. Entonces, hermanos y hermanas, yo les pregunto: si nosotros ni siquiera venimos a la iglesia porque en medio vemos que se está cerrando el cielo, si nosotros, hermanos y hermanas, cuando juega el FAS preferimos no venir a la iglesia porque hay que ver el mascón o el partido, no me diga que usted es discípulo de Jesús, no se engañe. Si usted vibra más por el fútbol, por la pelota, más que por Jesús, no me diga que usted es creyente, no me diga que usted ha recibido la carga del evangelio.
Lo que necesitamos, hermanos y hermanas, es que el Espíritu Santo avive en nosotros una pasión por ir a buscar al perdido. Porque repito, cuando Dios aviva el corazón de la iglesia, los cristianos se comprometen con la misión de Jesús. Los cristianos entienden que debe de existir una pasión desbordada. La semana pasada, cuando hablábamos de la unidad sobrenatural que produce el Espíritu Santo en la iglesia, era para eso. Porque cuando Dios nos une en un solo cuerpo, cuando Dios nos une en una sola comunidad, es para que sigamos siendo testigos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos son nueva criatura, hermanos? ¿Sabe cuál es la evidencia de que usted es una nueva criatura? ¿Sabe cuál es la evidencia que en usted hay un nuevo hombre, una nueva mujer? Pablo lo dice en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. Vea lo que dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo, hermanos y hermanas? Esto no es una religión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero Pablo no termina ahí, porque nosotros solamente leemos eso. No, yo soy nueva criatura. Pero ¿para qué Dios te hizo nueva criatura? Pablo lo dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos nuevas criaturas porque fuimos reconciliados con el Padre. Al ser reconciliados con el Padre, tenemos el ministerio de reconciliación, dice Pablo. Y dice más, Él nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Tú has sido llamado para esta tarea, para que cumplas la tarea de la reconciliación. Dios no te ha llamado a calentar una silla. Dios no te ha llamado a volverte adorno en una iglesia. Dios te ha delegado una misión gloriosa, y es que tú representes a Cristo, aquel que murió en la cruz, y que cuentes la maravilla de que Él resucitó al tercer día. Solo el que ha recibido el impacto de la palabra, que ha conocido a un Cristo vivo, que ha conocido a un Cristo vivo, no se va a conformar. Usted puede decir, hermano, es que en mi colonia ya hay células, es que aquí en la cuadra hay un montón de iglesias. Le tengo que decir algo de parte del Señor. Tómelo o déjelo, pero Dios nos ha dado la responsabilidad, amada iglesia de Santa Ana, para que vayamos a la ciudad de Santa Ana y seamos embajadores de Cristo. Dios nos ha llamado para llenar la ciudad de Santa Ana con el mensaje del evangelio. Este no es tiempo para renunciar. Este no es tiempo para claudicar. Los que retroceden son los cobardes, pero aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro de sí son capaces de saltar murallas en el nombre del Señor, hermanos y hermanas. Podemos equivocarnos,
encerrándonos entre las cuatro paredes y conformarnos diciendo: no, bueno, somos una iglesia grande, ¿para qué vamos a buscar más gente? Hay que darle chance a otros. Podemos equivocarnos pensando: si Dios va a salvar a alguno, lo hará sin necesidad de nosotros. Y nos conformamos. Y viene el diablo, como usa bien la palabra, no, donde dos o tres estemos reunidos en su nombre, ahí está Él. Y nos conformamos. Nadie invita. Ya nadie hace una invitación a los amigos, a los compañeros del trabajo. Oye, te quiero invitar a una reunión especial. Oye, te quiero invitar a la iglesia. ¿Hace cuánto que nuestros autobuses ya no traen amigos a la congregación? ¿Hace cuánto que ya no hay en nosotros una pasión por el perdido? ¿Hace cuánto que ya en nosotros no arde el deseo de ver una ciudad diferente como Jesús la quisiera ver? Nos podemos seguir equivocando, hermanos y hermanas, pensando que el Espíritu Santo nos ha sido dado solamente para entretenernos. Qué bendición, porque la gloria de Dios desciende a este lugar cada vez que nos reunimos. Qué bendición cada vez que el Espíritu Santo nos llena de su presencia, nos llena. ¡Qué bien! Pero ahora, ejército de Dios, es tiempo de salir. Es tiempo de salir. Porque también nos podemos equivocar, al igual que Israel, creyendo de que Dios siempre nos va a estar esperando. Si nosotros despreciamos la misión, Dios va a levantar una nueva iglesia. Dios va a levantar nuevos creyentes. Y qué triste será que lo que Dios quería hacer contigo lo va a tener que hacer con otro, porque tú estabas entretenido en tus redes sociales. Qué triste que lo que Dios quería hacer contigo, mujer de Dios, lo tenga que hacer con otra, porque tú estabas perdiendo el tiempo viendo las series de Netflix. Qué triste será que todos como iglesia veamos el resurgir de una denominación, de una iglesia, tan solo porque nosotros despreciamos la tarea y la misión que nos fue delegada. Hermanos, después de esta pandemia, después de lo que estamos viviendo, tendríamos que venir fortalecidos para alcanzar a los niños, para alcanzar a los jóvenes, para alcanzar al pandillero, y así hacer de Santa Ana una ciudad para Jesús, hermanos y hermanas. Una ciudad para Jesús. Si usted cree que Dios ha renunciado a eso, se equivoca. Dice el versículo 4, con lo que voy terminando: los que se habían dispersado, los que habían tenido que salir huyendo por la persecución, no fueron a buscar a ver si en esta ciudad hay cine, a ver si en esta ciudad hay comercio, hay trabajito. No, fueron dispersados. Y dice, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Estos cristianos, si se subían al autobús, predicaban de Jesús. Si hablaban con un familiar, les hablaban de Jesús. Si se encontraban con los vecinos, les hablaban de Jesús. ¿Arde en usted todavía esa pasión por cumplir la misión que Dios nos ha delegado? Y dice, versículo 5, y vea que Dios siempre se sale con la suya. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Dios los hizo que salieran. Dios los hizo que salieran. Quiera Dios, hermano, que Dios nos haga salir de nuestra comodidad. Porque parte del avivamiento para una iglesia es que una iglesia se compromete con el evangelio, con la misión delegada. Por eso es que la palabra de Dios dice, por tanto, id por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos no del pastor, hagan discípulos no de la denominación, hagan discípulos de Jesucristo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que los he mandado a hacer,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tarea de la iglesia no es otra. La tarea de la iglesia es hacer testigos de Jesucristo donde quiera que ésta se encuentre. No es posible que sigan habiendo cristianos a esta hora del día que están siendo perseguidos, torturados por la causa del evangelio, y nosotros, hermanos y hermanas, una media incomodidad, un medio disgusto en la iglesia nos hace renunciar de nuestra posición y de nuestra tarea. Que Dios avive en esta iglesia la pasión por el evangelio, la pasión de una misión fortalecida. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos dijo esta mañana, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Teniendo nuestros ojos cerrados, quiero hacer una invitación para aquellos amigos que hoy necesitan y desean reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Les invito para que se pongan de pie. ¿Qué hace que hombres y mujeres estén muriendo por una causa tan importante como es la de evangelizar? ¿Qué hace que existan niños y niñas que estén ofrendando su vida por la causa del evangelio? Lo que hace eso posible es que ellos han conocido la maravilla del evangelio. Jesús murió y resucitó. Eso es una obra que debe de ser proclamada por todo el mundo. ¿Quieres ser parte tú de esta comunidad de discípulos? Te invito para que te pongas de pie. O si tú quieres reconciliarte, también te puedes poner en pie y vamos a orar por ti. La iglesia, ayúdenos a orar para que Dios toque el corazón de los perdidos. ¿Hay alguien? No tengo mucho tiempo ya, tengo que terminar. Tengo que terminar. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Para usted, estimado oyente de la radio, la invitación también sigue abierta para que reconozca a Jesús como su Señor, como su Salvador. Únase con nosotros a esta oración. Padre que estás en los cielos, esta mañana hemos escuchado tu palabra. Tú no has renunciado, Señor, a tu misión de enseñarle al mundo que hay salvación y liberación a través de Jesucristo. Quiero pedirte, por favor, Señor, que avives en nosotros la pasión por alcanzar al perdido. Oh Dios del cielo, tú nos has llamado para ser una nación de sacerdotes. Tú nos has llamado para ser una nación escogida y proclamar las verdades de tu palabra. Incendia en nosotros una pasión por el evangelismo a través de las células, a través de los cultos de celebración. Ahí donde Dios nos puso a trabajar, ahí donde tú nos pusiste a laborar, que podamos ser testigos de tu verdad. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan un fuerte